Buenas tardes, soy María Zambrano y a través de este trabajo os voy a conducir por el mundo de mi pensamiento filosófico. El objetivo de mi trabajo es adentraros en el ámbito de mi filosofía y confirmar su importancia y actualidad. No deja de sorprenderme que hoy en día se me tenga tan poca consideración. ¿Qué ha sucedido para que mi ciencia, que tuvo tanta influencia e importancia, haya terminado siendo tan desconocida en la sociedad actual? En mis escritos os doy explicaciones a la respuesta. Se debe a que me he separado de la vida y he terminado mirándome demasiado a mí misma, pecando de narcisista. He dado más valor a especulaciones abstractas de difícil comprensión que a cuestiones que preocupan profundamente al ser humano. La filosofía no puede ignorar la condición humana. Por eso debo colaborar en la realización y desarrollo de la persona en la sociedad, y así volveré a recuperar el papel que tuve. Mi discurso comenzará por el contexto histórico, que ayuda a situar mi pensamiento en relación con las corrientes filosóficas contemporáneas. Después conocerás la epistemología, que nos ayuda a ahondar en la cuestión del conocimiento de la realidad y el de la verdad. Después pasaré a la antropología, para definir qué es el hombre, y luego a la fenomenología del aula, que recoge las observaciones del carácter filosófico educativo que propongo. Por último, las principales ideas recogidas de mis escritos, en torno a la razón poética y en relación con la educación. Nací el 22 de abril de 1904, en Málaga, e históricamente morí el 6 de febrero de 1991. Una vez acabé el bachillerato, cursé estudios de filosofía. Entre 1924 y 1927 asistí a las clases de José Ortega y Gasset, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid. En esos tiempos participé en algunos movimientos estudiantiles e inicio como escritora colaborando con diversas revistas. En 1923, con el golpe de Estado de Primo de Rivera, se puso de manifiesto la crisis que sufría la sociedad y la política española. Con este levantamiento militar se trastocó el orden constitucional casi en paralelo a la Italia fascista de Mussolini. En 1939 parto al exilio, y lo que para otro constituyó una experiencia indeseable, para mí fue una auténtica categoría de la revelación del ser. La razón poética adquiere un carácter iniciático similar con el orfismo y el pitagorismo. La experiencia vital pasada por el pensamiento será mi principio de interpretación, la llave que irá abriendo las puertas de la explicación con que se nos presenta la realidad. Con el retorno de la democracia a España y, gracias a la labor de difusión de mi obra, empezaron a llegar mis reconocimientos, entre los más importantes el Premio Príncipe de Asturias en 1981 y el Premio Cervantes en 1988. Preparé mi regreso a España, que se concretará en 1984, y una vez que estuve en Madrid continué mi actividad intelectual hasta mi muerte. La razón vital, tal como la ideé, me hizo proteger esta esperanza. Cada época se justifica ante la historia por el encuentro de una verdad que alcanza claridad en ella. ¿Cuál será nuestra verdad? ¿Cuál nuestra manifestación? De lo que no era consciente es que yo había iniciado, sin pretenderlo, una nueva forma de concebir la filosofía, la razón poética. El propósito de la razón poética era alcanzar ese saber sobre el alma, alcanzar un orden para el interior del hombre, dar el salto al más allá, que Ortega objetó después de leer su ensayo. Pero de este recorrido por la historia del pensamiento hay que destacar el hecho en el que yo caí en cuenta. El alma era capaz de seguir expresándose. Esto significa que existe forma expresiva más allá de la razón, que hay que buscarla y tomar en cuenta para el estudio del alma. La pasión sola, sin la razón, ahuyenta la verdad. Una razón sin pasión tampoco logra alcanzarla. ¿Y por qué buscar la verdad? Porque la verdad es el principio que puede poner en orden las pasiones del hombre. La verdad hace libre al ser humano. La vida necesita de la verdad para fluir, para no estancarse en el sinsentido, como el río necesita de un cauce. Ahora bien, el objetivo de la razón poética no es ocuparse del alma exclusivamente. La razón poética es el saber más amplio dentro del cual el conocimiento del alma puede ser encajada y tratada adecuadamente. Por tanto, la razón poética no es otra forma más de razón dentro de otras muchas, sino modo nuevo de concebir la filosofía, un nuevo modo de hacer filosofía. ¿Y cuál es la finalidad? Hacer posible una ciencia del hombre en su integridad, no solo su pensamiento, no solo su alma,
sino la totalidad de su ser, que sirve además como base para que otras ciencias encuentren su unidad, su sentido y su plenitud. Es necesario un pensamiento capaz de dar razón del hombre en su totalidad, que recoja todo aquello que el racionalismo eliminó arbitrariamente del campo de la reflexión filosófica. Debe evitar que la historia de la humanidad siga transitando por el camino del sacrificio, creando víctimas, como ha sido particularmente el caso de Accidente llevado de la mano del racionalismo. Todo esto tiene origen en el alejamiento de aquello más humano que hay en él. ¿Y qué es esto más humano? Su trascendencia, su vocación, su destino. Las experiencias de limitación de la condición humana, como son el dolor, la muerte, la injusticia, etc., han llevado a todas las culturas a hacerse preguntas sobre la particular situación del ser humano. Pero tal preocupación se ha vivido en el Occidente de un modo peculiar. Por ello acudo al mito de Edipo para explicar la situación del hombre. Esta figura de la tragedia logra evitar su muerte resolviendo el enigma de la Esfinge, pero no logra evitar su destino trágico. Si Edipo hubiese indagado en su origen, habría podido saber quiénes eran realmente sus padres, y habría tenido el conocimiento requerido para cambiar su destino. El enigma, en realidad, se refería a las 3 fases por las que pasaría la historia personal de Edipo. Al niño que fue abandonado en el monte, al adulto que llega a ser rey y gobernar su vida, al viejo ciego que será en el Edipo en Colono. Por ello, la respuesta «el hombre» encierra un doble sentido. Es preciso saber, en primer lugar, quién es el hombre, pero luego saber quién es cada hombre. Pues no basta con definir al hombre en general, sino que además cada uno tiene que descubrir su propio destino, saber quién soy yo, pero también cuál es mi vocación. Es, sobre todo, una acción trascendente del ser humano, que se realiza en un doble movimiento, hacia adentro, entrar en sí, y otro hacia el exterior, salir de sí. El ser humano cumple a través de ella una función mediadora, sumergirse en la riqueza interior para luego volcarla al prójimo, lo que supone un acto que manifiesta generosidad. La razón poética solo se puede desarrollar en la vida desde una actitud vocacional y por ello es a la vez razón mediadora. Una vida que piensa desde la escucha a la verdad y la entrega a otros para ayudarlos a desplegar su propia esencia. Nadie podría negar ni siquiera desconocer la estrecha relación que existe entre el pensamiento filosófico y la acción educativa. Con estas palabras comencé uno de mis artículos sobre educación y enseñanza, escrito en 1949. En un acto de modestia y honestidad os acabo de ofrecer las notas de mi visión sobre la educación en relación con mi pensamiento, con la razón poética. El hombre tiene necesidad de aclarar la razón por la que está en este mundo, en el sentido de su existencia, es decir, su vocación y destino. Por lo mismo, la misión del maestro se funde con la misión del filósofo. Si la educación debe conducir al hombre a la realización de su vocación y su destino, y el conocimiento que hace falta es una sabiduría para la vida, para ayudar a vivir con humanidad, para alcanzar la plenitud del ser personal, entonces educación y filosofía son realidades complementarias e inseparables. El que guía cumple el papel de ayudar a trascender a quienes son por él guiados. Por tanto, se trata de una educación para la trascendencia. Sin embargo, y sin negar su condición personal, el hombre no nace acabado, terminado. Es una persona inacabada y está obligado a salir a la conquista de su ser personal. Esta constitución aún incompleta, esta incoacción de su ser, da razón de la necesidad del acto educativo, del proceso de la educación. En este sentido, para mí, la educación es una acción de primer orden, y a la que asigno otra de las denominaciones de la razón poética, razón mediadora. La educación es el medio para llevar al ser nacido inacabado hacia su perfeccionamiento. El objetivo de la educación sería entonces el mismo que el de la razón poética, la creación de la persona. Quien pretenda arrojar plena luz a mi obra hará lo mismo que el racionalismo respecto a la verdad, reducirla a la lógica racional de los conceptos, dejando fuera la inmensa riqueza que encierra las instituciones sobre la realidad. En el presente estudio se ha afirmado que mi finalidad de la educación es la misma que la razón poética, la creación de la persona. Esta aseveración da cuenta del hecho de que el pensamiento, filosofía y educación son realidades complementarias, pero sobre todo necesarias para la humanización de la sociedad. Finalmente, con fundamento de las significativas contribuciones de la antropología y epistemología a la reflexión y discusión filosófica, el valor, la pertinencia y actualidad de mi pensamiento educativo queda suficientemente demostrado y se justifica la formulación y estructuración de una fenomenología del aula. Con esto termino el trabajo, espero que os haya podido ayudar y si tenéis alguna duda o cuestión, preguntádmela. Gracias.